Mi nombre es Carlos André Pérez, miembro del portal DP Duralex et Lex, y en esta oportunidad estamos contando con la presencia del doctor Luis Saldaña Monzón, el cual es bachiller en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Privada Antenor Orrego, es egresado de la misma universidad, tiene sus estudios concluidos de posgrado en Derecho Penal y Procesal Penal de igual manera en la Universidad Privada Antenor Orrego, es abogado con 22 años de experiencia en ejercicio de la defensa, es asesor externo de la Municipalidad Distrital de Pacanga y es abogado de igual manera de las empresas industriales desde el 2018 hasta la fecha. Bueno, él es quien en esta ocasión nos va a poder brindar una clase gratuita acerca del tema de delitos contra la administración pública, específicamente hablando sobre los delitos de peculado y cohecho. Antes de iniciar, quisiera agradecerle a usted, doctor Saldaña, por darnos un espacio en su tiempo, por aceptar nuestra invitación y por poder dar esta clase, la cual creo que va a ser muy productiva y muy enriquecedora en cuanto a conocimientos para cada uno de nosotros, ya que obviamente este tema no es algo que se toque solo en algunos cursos de la carrera de Derecho, sino que obviamente se lleva a la práctica cuando se quiere iniciar un proceso, ya sea contra un funcionario o servidor público. Bueno, antes de iniciar quisiera recordarles a todos los presentes que por el momento el chat está habilitado, entonces les pedimos que por favor vayan dejando ahí sus correos electrónicos para que posteriormente nosotros podamos enviarles las diapositivas de la clase de hoy. Ahora, sin más preámbulos, le doy paso al doctor Saldaña. Bien, buenas noches, jóvenes, con todos los presentes. Eh, Siempre es de mucho agrado, sobre todo para los docentes, cuando tenemos pues a gente que se preocupa por temas jurídicos. Esa preocupación por los temas jurídicos no se agota única y exclusivamente en las aulas universitarias, sino que además de ello tiene preeminencia, digámoslo así, y además tenemos que buscar. Recuerden ustedes que en el campo del derecho penal, y no solamente creo que en el campo del derecho penal, sino en todas las áreas del derecho en su conjunto, porque sé que acá ven temas civiles, temas administrativos. Recuerden ustedes que el campo del derecho ya no es solamente el código, en el caso del derecho penal. Ya no solamente debo ubicarme yo en lo que es el código, sino tengo que ir más allá, ¿no? En temas constitucionales, inclusive en temas de derecho convencional, es decir, que dicen las convenciones sobre los puntos específicos que tenemos que ver sobre la corrupción de funcionarios, ¿no? Y miren lo curioso, ¿no? Que la convención sobre la corrupción el delito de corrupción de funcionarios que se dio en Latinoamérica fue en Venezuela, ¿no? País que ahora actualmente pues está siendo tildado como uno de los países que más delitos de corrupción de funcionarios está cometiendo, ¿no? En la diversa modalidad, en la diversa tipología de las figuras que puedan haberse denunciado pues desde la época que se asume pues un poder allá en nuestros hermanos de Venezuela, que ahora pues precisamente es lo que ha trascendido y ha efectuado que haya una realidad totalmente distinta. Ustedes se fijan, ¿por qué salieron los amigos venezolanos de Venezuela? Hay que hacerse una pregunta en términos sociales. O sea que los delitos de corrupción de funcionarios tienen injerencia necesariamente en temas de corrupción, tienen injerencia en la forma y el modus vivendi que tienen las personas. Entonces nosotros no podemos establecer delitos de corrupción de funcionario única y exclusivamente hablando sobre los temas de los tipos penales, sino que tenemos que ir más allá de la figura de los tipos penales. Los tipos penales me explican qué es peculado, qué es cohecho. Tenemos que nosotros tratar de ir un poco más allá, porque en tema de delitos contra la administración pública, tenemos bastante injerencia también en lo que se refiere al tema de cómo se conforma el Estado desde el punto de vista de la administración pública. Entonces, ¿cuáles son los fines de la administración pública? Y nosotros creemos, como ustedes nos han pedido que nosotros hagamos una clase, pues yo, mi clase, la hago utilizando el Word. Así que yo voy a utilizar el Word y de lo que resulte de este trabajo que vamos a hacer el día de hoy, el tiempo que nos motive, vamos a compartir ese Word para que ustedes lo puedan tener y lo comparto con los organizadores y ellos van a establecer esta primera figura. Bien, entonces les propongo dos cosas en este caso, dos puntos. Una, temas de administración pública
Y lo segundo, ya temas de derecho penal aplicado pues a los tipos penales que a mí me han solicitado, que podamos ver en este caso en particular. Pero primero debemos entender, ¿no?, a qué se refiere la administración pública, porque luego de allí tendremos ya que entrar a derecho penal parte general. Denme un segundito, por favor. Hay mucha bulla abajo, por eso voy a tener. Sí, están que hacen bulla por abajo y les pido mil disculpas. Seguramente se cruzaban las palabras. Entonces, miren, nosotros vemos el tema de administración pública y entendemos básicamente cuáles son los conceptos que debemos de hacer. Y luego vamos a pasar a la diferenciación de lo que es los delitos comunes con los delitos especiales. Y ya luego de ello, la aplicación a los delitos de peculado y a los delitos de cohecho, que básicamente son los que se han mencionado para este caso. Así que compartimos lo que es el Word, un ratito para abrirlo. Bien. Entonces, nosotros siempre le hemos tildado a la administración pública como el origen de los males que nosotros tenemos, ¿no? Pero ¿cuál es el origen? ¿Cuál es la finalidad de la administración pública? Finalidad de la administración pública. Yo, siguiendo los pasos de lo que es el profesor Guillermo Guerra Cruz, que es uno de los profesores que más, digamos, trató de explicarnos a nosotros. Fue rector en la universidad, ¿no?, pero él fue mi profesor en la época del año 91, que fue en la época que nosotros ingresamos, ¿no? Él fue nuestro profesor y él nos decía que la administración pública tiene una finalidad. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa finalidad de la administración pública? Si me permiten sacarme el saco porque está empezando a hacer un poquito de calor. Estábamos en reunión en la universidad, por eso la formalidad del tema, ¿no? Para tener mayor posibilidad de poder manejar también los brazos y estas cosas, ¿no? Bien, nos decía el profesor Guerra Cruz que la finalidad de la administración pública es precisamente cubrir las necesidades, ¿no? Satisfacer las necesidades. ¿Qué tipo de necesidad? Y él nos decía dos tipos de necesidades. Una primera necesidad es necesidades básicas. Este tipo de necesidades básicas que ahora las vamos a explicar. Necesidades básicas, ¿no? O sustanciales, como la llamaba él. Como la llama, porque todavía el doctor está en pleno uso de sus facultades mentales. Y las otras que son necesidades consustanciales. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar cuál es la finalidad, y el ente político tiene que entenderlo así. No solamente el ente político, sino aquellos que también son parte, porque dentro de la administración pública hay personas que ingresan de manera política y hay personas que ingresan a través de lo que son los procedimientos de acceso a la administración pública, pero ambos tienen la calidad de funcionarios o de servidores públicos. Por ahí no viene el asunto. Lo importante es que nosotros sepamos, ya sea político o sea una persona que trabaja en la administración pública porque lo han contratado, ya sea que trabaje en la administración pública porque es un servidor de carrera, porque ingresó a través de lo que es el procedimiento administrativo regular, o sea porque de repente lo han ascendido y lo han nombrado gerente municipal o jefe de logística de una determinada municipalidad, ellos tienen una finalidad. ¿Cuál es? Necesidades básicas o sustanciales. Yo me pregunto, ¿cuáles son las necesidades básicas y sustanciales? Las resumimos, ¿no? En algunos casos, la alimentación. Alimentación. ¿Qué otro? Los aspectos de salud. ¿Qué otro? Los aspectos de educación. Básicamente, ¿no? Estos son los tres pilares que nosotros debemos entenderlo. Por eso es que cuando ustedes hablan de administración pública ligada a la alimentación, por ejemplo, aparecen los vasos de leche. Los vasos de leche. Aparecen los comedores populares. Los comedores populares. Y en el caso de la salud, ¿qué es lo que aparece? Aparecen las postas, ¿no? Los centros de salud. Los centros de salud que son tan importantes ahora en esta etapa que nosotros estamos viviendo,
de lo que es la pandemia. En caso de educación, las instituciones educativas. Estas instituciones educativas que nosotros tenemos públicas, evidentemente, pues no, porque no tiene nada que ver, en este caso, lo que es las instituciones particulares, ¿no? Allí tenemos por lo menos 3 puntos básicos que son sustanciales. Pero les comento algo, las municipalidades no producen bienes. El Estado en su conjunto no es un ente productor. El Estado en su conjunto es un ente que brinda algún tipo de servicio público, pero no produce bienes. Nosotros no tenemos un Estado productor de bienes. Por ejemplo, si yo necesito lo que es el tema de la quinoa, el tema de los productos para poder cumplir con el programa de vaso de leche con los comedores populares, tengo que comprar, tengo que adquirir esos productos. ¿Por qué? Porque el Estado es el principal comprador a nivel nacional. Ojo con eso. El Estado es el primer comprador a nivel nacional. El Estado es el que va a realizar todas las compras, básicamente, ¿no? El Estado compra a todos. El Estado, le decía yo a algunos alumnos, que el Estado compra desde tinta para la impresora hasta los bienes que son de mayor importancia, como por ejemplo lo que ahora estamos diciendo, las plantas de gas, ¿no? Que son tan necesarias en esta realidad que nos ha tocado vivir. De bienes tan sencillos como la tinta para la impresora de tu máquina para que puedas imprimir tu trabajo, hasta una planta de oxígeno, todo lo compra el Estado, pasando por todo. Papel para imprimir, un escritorio, una laptop, una computadora, todo lo compra. Entonces, véanse allí la finalidad que tiene el Estado para poder satisfacer esas necesidades. ¿Cuáles son? Básicamente, ¿no? Acá, 3, alimentación, salud y educación. Ahora imaginémonos, ¿qué se necesitará para poder cumplir con el pago de las postas? O sea, para poder construir. Básicamente, construcciones, ¿no? Por eso es que el Estado adquiere, ¿qué compra? Adquiere cemento o de repente lo licita la obra, pero hay varias posibilidades en las que el Estado podría cumplir estas necesidades que nosotros las llamamos necesidades co-sustanciales, básicas o sustanciales. Pero no solamente ellas, sino que además tenemos también necesidades cosustanciales. ¿Cuáles son estas? Las que permiten una mejor forma de vida de la sociedad. Una mejor forma. Por ejemplo, ¿cuáles son? No, las trochas carrozables. Las trochas carrozables. Trochas carrozables. No, los caminos. Los caminos. ¿Qué más? Las pistas. Los parques. ¿Qué más? Los complejos deportivos. Y ustedes me dan la razón, ¿no? ¿Por qué? Por mi casa, las pistas están en un desastre. Por mi casa, las pistas están mal. Hay puro hueco en las pistas. Hay otros que dicen al revés, hay pista en los huecos, porque ya no hay nada de pista. Entonces, las municipalidades, ¿qué atienden? Vamos a hacer un proyecto para colocarle la pista a la urbanización El Bosque, que está realmente deshecha las pistas en el bosque. Vamos a hacer un proyecto para hacer el parque de la mujer en la urbanización Las Quintanas. Vamos a realizar un proyecto ¿para qué? Para refaccionar y hacer todo nuevamente el complejo deportivo de la organización La Norte. Son temas cosustanciales, pero que permiten una mejor vida a la sociedad. Por lo tanto, eso no nos lo vayamos a olvidar, porque de allí parte todo el problema que nosotros tenemos. De allí parten las circunstancias de los problemas que nosotros manejamos. La administración pública, ¿qué debe hacer la administración pública para poder corregir estos problemas que tenemos? Yo creo que la administración pública, para cumplir debidamente con esta finalidad de satisfacer las necesidades básicas o cosustanciales, debe tener algunos principios que debe cumplir. ¿Y cuáles son esos principios? Actuar con imparcialidad, fundamental,
La actuación de la administración pública. La actuación de la administración pública tiene que ser necesariamente con imparcialidad. ¿Por qué con imparcialidad? Porque yo no debo seleccionar a un amigo. Al momento de yo realizar la compra, yo no debo buscar a alguien, no debo crear una empresa. Miren, les comento allí en este punto de la imparcialidad. Se le dio la oportunidad a un funcionario que muchos años quería ser funcionario público, postulaba a una alcaldía, postulaba a otra alcaldía, postulaba a otra alcaldía, por un partido X, no voy a decir cuál. Pero cuando el gobierno cayó en este partido, él logra que lo nombren jefe de lo que es techo propio. No voy a decir el nombre, no quiero hablar de personas, quiero hablar de instituciones. Lo nombran jefe de techo propio en La Libertad, ni siquiera en Trujillo, en La Libertad. ¿Qué hizo él? Inmediatamente le pidió a la suegra la creación de una empresa, a su suegra. Y su suegra ganó una licitación. Pregunto, ¿habrá actuado con imparcialidad? ¿Para qué? ¿Para la realización de qué? En este caso, estábamos hablando de lo que es el proyecto techo propio, ¿no? Esto ya es un proyecto distinto, ¿no? Esto es para la construcción de casas, son casas, ¿cómo era el tema? Recuerdo en esta figura de la construcción de casas sociales. Son casas pequeñas. Y esto de acá era un tema de necesidades básicas, ¿no? Lo vamos a sacar de acá, lo vamos a sacar de acá y lo vamos a poner acá arriba, ¿no? El programa Techo Propio para la construcción de casas sociales, ¿no? Que es una necesidad sustancial, porque si tú no tienes casa, realmente todos tus recursos los vas a invertir en otra cosa, ¿no? Entonces, para esta figura era lo que se estaba disponiendo. A él lo nombran para él. Lo nombran para él. Entonces, ¿qué hace él? Le pide a la suegra que forme una empresa y la suegra gana la licitación para poder construir estas casas. Pregunto yo, ¿actuó con imparcialidad? Evidentemente, cualquiera que se hubiera presentado en contra de la empresa a la cual él conocía a esta persona, iba a perder. ¿Por qué? Porque está actuando con parcialización. Entonces, el primer deber de la actuación de la administración pública es actuar con imparcialidad. Si eso nosotros no logramos que se dé, entonces los delitos de administración pública van a estar siempre, no van a desaparecer. Si siempre voy a estar buscando sacarle la vuelta, como se dice vulgarmente, a la ley, no, pues la ley dice que tengo que hacer una licitación pública, sí, correcto, tengo que hacer una invitación. Entonces lo invito a mi primo, pues que mi primo ha creado una empresa, lo invito a mi vecino, lo invito a mi compañero de colegio, lo invito a mi suegra, para que ella venga y sea la que postule. Por lo tanto, allí ya estamos hablando de delitos de corrupción de funcionarios, pero estamos hablando de delitos de corrupción de funcionarios desde el punto de vista de la afectación a un principio en la actuación de la administración pública. O sea, un deber. Por eso es que estos delitos se conocen como delitos de infracción del deber. ¿Qué ha infringido? Su función y su deber es ser imparcial. ¿Qué ha hecho él? Se ha parcializado. Por lo tanto, ha infringido un deber que se le asignó previamente porque él es el que tiene las facultades para la realización de esas actividades. Entonces, es fundamental la imparcialidad. Otra de las funciones que nosotros mencionamos como la actuación de la administración pública es que la administración pública o la actuación tiene que ser transparente, lo más transparente, actuar con transparencia. Si la persona o el funcionario no actúa con transparencia, entonces está siendo pues soterrado. Ahí vienen los famosos delitos de colusión. Ahí vienen los famosos delitos de colusión, ¿no? Cuando tú no actúas con transparencia, te estás inclinando, imagínate, no eres imparcial, te has parcializado hacia otro, por lo tanto, no estás siendo transparente al momento de la actuación
para compra o adquisición de bienes. Y además otras cosas, ¿no? Y o contratos con el Estado. Sea desde el punto de vista que tú estés. Entonces, básicamente, jóvenes, como les vuelvo a decir, estas figuras que nosotros tenemos no parten del derecho penal, parten del ámbito de la sociedad. Por eso es que nosotros nos cuesta un poco poder entender lo que son los delitos. ¿Por qué? Porque no vamos a la parte inicial. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? En lo que pasa en nuestra sociedad es que tenemos que existe una administración pública. Jóvenes, la administración pública va a existir, gane o no gane tal candidato presidencial. Gane o no gane el candidato presidencial de nuestra preferencia. Sí va a ser. La administración pública tiene que seguir. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Yo, por ejemplo, soy partidario del partido X. ¿Va a haber administración pública? Va a existir administración pública. Gana el partido Y. ¿Va a haber administración pública? Va a haber administración pública, sin duda. Entonces, sea el partido que gane las elecciones, va a haber administración pública. Todos dicen, vamos a eliminar la corrupción. Pues que la corrupción no pasa por un incremento de penas, no pasa por, sino cambia por hacerle un cambio de mentalidad. ¿A quién? A los que son parte de la administración pública. Haciéndoles ver, señor, tú eres parte de la administración pública, sí. ¿Cuál es tu deber fundamental? Cumplimiento de las necesidades sustanciales, con transparencia y con imparcialidad, para que sea el mejor postor quien gane. El mejor postor es el que tiene que ganar la realización de ¿qué? Del vaso de leche, de los centros de salud, las postas, de los colegios, la construcción de colegios, los programas de techo propio, la construcción de casas sociales. Todos van por ese lado. Pero si tú no vas a actuar con imparcialidad y con transparencia, ¿qué es lo que va a pasar? Ahí es donde vienen la comisión de los delitos del cual nosotros estamos hablando. Igual será para las necesidades consustanciales, ¿no? Y que las necesidades consustanciales son más caras inclusive. Por ejemplo, ¿no? Les comento nada más, hará un mes y medio más o menos, en la urbanización donde yo vivo, se han refaccionado todas las pistas. ¿Cuánto ha costado la refacción de todas las pistas? Más de 1,5 millones de soles. Estamos hablando de montos altísimos. Entonces, allí necesariamente se tiene que hacer a través de lo que son contratos. ¿Con quién? Con las empresas que brindan servicios. Por eso es que yo he colocado acá que el Estado, para la finalidad de satisfacer necesidades, ¿qué es lo que hace? Adquiere bienes o servicios. En este caso, para construir y para la figura de la construcción o la refacción de las pistas en esta urbanización donde yo vivo, que ahorita está pues, bien bonito, necesito una empresa, pero para seleccionar a esa empresa, yo debo actuar con imparcialidad y con transparencia al momento. ¿Por qué? Porque si no lo hago así, esto afecta ¿a quién? A la ciudadanía y afecta también a lo que es la administración pública en su conjunto, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos que entender, ¿afecta a qué? Afecta al patrimonio, la distribución equitativa del patrimonio. El patrimonio del Estado, finalmente, porque este es un patrimonio que le corresponde a todos. Sin embargo, hay varias personas que no lo entienden así y por eso dicen, ese dinero lo vamos a gastar en lo que nosotros tengamos. No funciona de esa manera, ¿no? Entonces, primera parte que yo quería, perdón, me salí. Primera parte que yo quería primero que ustedes entiendan, porque no partimos de los delitos como tal. No partimos de los delitos como tal. Claro, acá deben haber muchas otras circunstancias adicionales, ¿no? Simplemente yo lo que tendría que colocar acá es que esto afecta a la administración pública, ¿no? El normal funcionamiento, mejor dicho, normal funcionamiento de la administración. ¿Por qué? Porque la administración pública que tiene que lograr, por ejemplo, que se haga una pista, ya no se puede lograr la pista porque las personas se quedaron con parte del dinero.
porque las personas utilizaron de mala forma lo que es el dinero. Ya no puedo lograr la realización del complejo deportivo porque ya se acabó el dinero. ¿Qué pasó? Ahí vienen las denuncias. Ahí vienen las denuncias. Oye, te apropiaste del dinero. ¿Qué hiciste con el dinero? Lo que pasó en el Callao, ¿no? En el Callao, por ejemplo, se destinó 5 millones de soles para la realización de una obra en un auditorio en el Callao. Se empezó la construcción, se dejó en columnas solo la construcción. Ahora, se hizo una pericia para determinar esas columnas y todo lo que se había hecho, cuánto merecía de inversión, y lo que dijeron los peritos fue que esa construcción, así como está, con todo lo que se había hecho, y con excavación y todo lo que se había hecho, no llegaba a superar el 1,5 millones de soles. 1,5 millones de soles, le habían dado 5. ¿Dónde están los 3,5 millones de soles? Ahí es donde vienen los problemas de peculado, pues. Ahí es donde vienen los problemas, ¿por qué? Porque están actuando, afectando ¿qué? El patrimonio del Estado, que en este caso vendría a ser el dinero en estas consideraciones de las cuales nosotros estamos hablando. Bien, dicho eso, tenemos que indicar que el funcionario, perdón, acá, actuación del funcionario. Por lo tanto, acá, cuando hablamos de la asunción de lo que es el funcionario, actuación del funcionario en el marco de la teoría de la autoría, acá tenemos que diferenciar. ¿Qué cosa tenemos que diferenciar? Que el funcionario, o sea, partemos por las teorías que existen, ¿no? Las dos teorías que nosotros tenemos para aplicarlo. Las teorías de autoría, que son, ustedes saben, teoría de autoría por dominio del hecho, teoría de autoría por dominio del hecho, que es la primera de las dos teorías, y la siguiente teoría, que es la teoría de autoría por infracción del deber. Ustedes bien saben que la teoría de autoría por dominio del hecho es aplicable ¿a quién? Es aplicable a los delitos comunes, ¿verdad? Y ahí tenemos nosotros la aplicación siempre. Yo siempre quiero trabajar de manera esquemática para que ustedes puedan entenderlo, ¿no? ¿Quién es el que tiene el dominio del hecho? Normalmente esto nosotros lo desarrollamos en clase. ¿Por qué, jóvenes? Porque bien dijo su compañero, me parece que fue su compañero Pérez, de acá no acaba el tema. O sea, que nosotros leamos o escuchemos, o que escuchemos a un docente, escuchemos a otro, escuchemos a un autor o a otro. Entonces, jóvenes, esto no acaba acá, esto lo vamos a llevar a la práctica. A la práctica. Por lo tanto, si uno, por ejemplo, escucha las teorías de autoría, esto lo va a escuchar si es que se quiere dedicar, por ejemplo, al área penal, de acá hasta cuando deje de ejercer la defensa, o sea, de acá a 30, 40, 50 años. Todos vamos a tener que manejar la teoría de autoría. Si no manejan la teoría de autoría, y sobre todo para la aplicación de los delitos de corrupción de funcionarios, entonces vas a tener un serio problema. Por eso es que nosotros tenemos que ver la actuación del funcionario se da en el marco de la teoría de autoría. Como les dije, hay dos teorías. Una teoría por dominio del hecho aplicable a los delitos comunes, que significa que cualquier persona puede ser el autor. Cualquier persona puede ser el autor. Pero tengamos que establecer bien claro qué implica el dominio del hecho, implica el dominio de la acción u omisión. En este caso no puede haber delito por omisión, por lo tanto tiene que ser siempre. Pero en los delitos hay acción u omisión, pues por eso es que se dice dominio de la acción o del hecho, si lo quiere llamar usted. Hecho. Y la segunda posibilidad, que también está en el marco de la teoría por dominio del hecho, es el que domina la acción tiene la posibilidad de evitarlo. Sí, claro, o sea, yo domino la acción, yo tengo la pistola y le pongo en la cabeza, robo, pero yo puedo desistirme. Me acuerdo una vez de un caso en particular de un muchacho que lo habían detenido y se da cuenta de la persona que él quería intentar robarle, porque quería que robar el carro, o sea, le pusieron la pistola en la cabeza. Pero el delincuente cuando llega y le pone la pistola en la cabeza no se percata quién era.
Cuando ya el agraviado voltea, lo reconoce como una persona que había vivido cerca de su casa y él se desiste. Entonces tiene la posibilidad de evitar el resultado. Se queda en grado de tentativa probablemente, ¿no? Tentativa acabada, inacabada, como ustedes la quieran llamar, pero se queda en grado de tentativa. Si eso merece o no merece una sanción penal, eso es parte de la tentativa, pero no lo veamos ahora en este punto. Ahora, dentro de esta figura, ¿qué tipos de autoría tenemos? Tipos de autoría. Tipos de autoría. Y tenemos, según el artículo 23 del Código Penal, tenemos, ¿no? Ahí lo vamos a colocar directamente ya, conforme el artículo 23. Ustedes bien saben que nosotros tenemos ¿cuántos tipos de autoría, jóvenes? Colocamos acá autoría, colocamos acá idea, colocamos acá actos preparatorios, disculpen ustedes, colocamos acá ejecución del hecho y colocamos acá con consumación, sin que sea interesante el agotamiento. Entonces acá colocamos autoría directa. ¿Qué significa la autoría directa? Que realice el hecho por sí. Y miren, este cuadrito que yo comparto siempre con los alumnos para que no se olviden, puedo compartirlo también con ustedes, no tengo ningún inconveniente. Entonces, ¿qué significa? Que el que realice el hecho directamente, es decir, por sí mismo, sí, realice el hecho por sí. Idea, pues, idea, sí. Realiza los datos, sí. Ejecuta, sí. Y consuma, sí. No tengo ningún tipo de inconveniente. Está muy sencilla la explicación para este caso. Para este caso. Entonces podríamos decir, por ejemplo, que la persona que coge el arma y mata al sujeto es autor directo. Y estos jóvenes los va a perseguir a usted durante todo el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hagan su acusación fiscal, en el caso que lleguen a ser fiscales, tienen que señalar si el comportamiento o la acción fue realizada de manera directa o no. Porque si fue realizada por otro, en conjunción, ya no será pues autoría directa. Tendrán que explicar de otra manera. Pero no vayan a confundir con lo que es el hombre de atrás, con lo que es el instrumento. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a la autoridad mediata. Porque el hombre de atrás, ¿qué es lo que hace? El hombre de atrás idea, sí. Busca a la forma de realizar el comportamiento, sí. Ejecuta, no. Consuma, no. El instrumento, idea, no. Pues. Él es el acto preparatorio, pero él ejecuta, sí. Y él es el que consuma, sí. Entonces, hablamos de una figura distinta. Acá estamos hablando de dominio de la voluntad. El hombre de atrás domina la voluntad del instrumento. El hombre de atrás domina la voluntad del instrumento. Repitan, el hombre de atrás domina la voluntad del instrumento y eso no se va a olvidar. Entonces, si ustedes quieren este cuadro, lo imprimen y lo pegan en su pared. ¿Para qué? Para que siempre recuerden, ¿no? El hombre de atrás domina la voluntad del instrumento. El hombre de atrás. Pero el instrumento no tiene responsabilidad penal a pesar que ejecutó el hecho delictivo. Y es que acá podríamos tener, por ejemplo, un instrumento que sea menor de edad. Sí, cierto, el menor de edad comete delitos. Acaban de darle al menor de edad la posibilidad de que puedan abrir cuentas bancarias. Los menores de 16 años ya pueden abrir cuentas bancarias y seguimos insistiendo que el menor de edad no tiene responsabilidad penal, pero sí tiene responsabilidad a nivel de lo que es el código del adolescente infractor. Correcto. ¿Quién más puede ser un instrumento que no tenga responsabilidad penal? El hombre de atrás sí tiene responsabilidad penal. Voy a colocarle acá. El hombre de atrás tiene responsabilidad penal. Yo cuando me refiero a un menor de edad me refiero pues a ese caso de Iquitos, ¿no? Que el padre le dice a la hija de 9 años, tráeme esa laptop. La niña va, desenchufa la laptop, lo mete a su morral, se va y le entrega al padre. El padre cogió la laptop, no la cogió, pues. Por eso es que él sí tiene responsabilidad, porque él es el que ideó, él es el que realizó los actos preparatorios. No ejecutó el delito, pero sí lo ejecutó la hija, por dominio de la voluntad del padre. Por eso es que se dice ahí que hay dominio de la voluntad del instrumento. Correcto. Instrumento menor de edad. ¿Qué otro puede haber? Que tiene anomalía psíquica.
Puede ser también un instrumento que actúa por error de tipo penal. No tienen responsabilidad penal, pero sí ejecutan el hecho. Por eso es que estos señores no tienen responsabilidad penal. ¿Correcto? Vamos avanzando, porque esta parte yo la coloco para hacer una diferenciación, básicamente, ¿no? Coloco para hacer una diferenciación, y esa diferenciación es clave para que ustedes puedan entender. Luego viene la segunda parte, independientemente de la existencia de la teoría por dominio del hecho en caso de dominio de organización de poder, que nos tomaría mucho tiempo para poder explicar. Acá tendríamos que hablar del coautor, pues. Coautor 1, coautor 2, coautor 1, coautor 2, coautor 3. Vamos a ponerle un caso nada más. Les cuento, muchacha, guapa, parecía modelo, pero había sido captada por un grupo de personas. ¿Cuál era la función que le asignaron a ella? ¿Cuál era el rol? El rol era irse al banco y captar a un posible sujeto que saque dinero del banco. Así. La chica cumplía su rol. Identificó al sujeto, lo llamó al segundo y le dice, ¿dónde estás? Estoy en Campana. Estoy en Campana, Casa Campana, donde venden artículos deportivos. Ah, perfecto, le dice. Ya, hay una persona, te la describo. Polo, a ver, camisa celeste, pantalón negro, zapatos negros, ¿no? Saco negro. Perfecto. Espérate un momentito, acaba de salir del banco, se ha dirigido a la cochera, se ha metido a la cochera, camioneta de color blanca, placa de rodaje número tal, marca Toyota, 4x4. ¿Ah? Perfecto. La chica cumplió su rol. Por lo tanto, ella, ¿qué es lo que hizo? ¿Participar de qué? De los actos preparatorios, ¿sí? Ella ideó, ¿no? Ella ejecutó el delito de robo, ¿no? Ella finalmente ejecutó el robo, ¿no? ¿Tiene responsabilidad? Sí, porque ha cumplido parte del rol que le han asignado. El segundo, ideó, no. Bueno, por lo menos no lo sabemos. ¿Participó del reglaje? No. ¿Ejecutó? Sí. ¿Participó del robo, de la consumación del delito? Sí. ¿Se dan cuenta? Entonces miren ahí cómo cambia. El tercero, no. No. ¿Ejecutó? Sí. Y porque hubo una tercera persona que fue finalmente la que cometió el delito. Entonces, miren, acá estamos hablando de dominio funcional. Dominio funcional. ¿Por qué? Porque hay distribución de roles. Distribución de roles. Distribución de roles en función al hecho. En función al hecho global. Jóvenes, esta partecita para mí es clave para que ustedes puedan entender los delitos de corrupción de funcionarios. La coautoría no es posible aplicarla en los delitos de corrupción de funcionarios. No es posible aplicarla. Ya vamos a explicar luego, cuando hablemos quién es autor en los delitos, para que ustedes sepan quién es autor en los delitos de infracción del deber. Pero sí les puedo decir algo. Acá, adelantamos, ponemos, la teoría de la coautoría no es aplicable a los casos de delitos de infracción del deber. ¿Por qué? Ya lo vamos a explicar ahora. Perfecto, entonces miren. Según este cuadro, tenemos nosotros autoría directa, sí. Tenemos coautor, sí. Tenemos autoría mediata, sí. Entonces te admite los tres tipos de autoría, que el artículo 23 así lo establece. El artículo 23 así lo establece. Mientras que en la teoría por infracción del deber, la teoría de la coautoría no es aplicable en estos casos. ¿Correcto? Vamos a dejarlo ahí. Vamos a ir a lo que es el partícipe. Porque el partícipe también cambia en los delitos de corrupción de funcionarios. Cambia en los delitos de corrupción de funcionarios. Entonces acá estamos hablando básicamente de lo que es el cómplice, ¿no? Yo quiero hacer una pregunta nada más. ¿Qué es lo que dice el código? El código dice lo siguiente. El cómplice es la persona que de manera dolosa, primer argumento, brinda
un auxilio. ¿A quién creen ustedes que le brinde el auxilio si él no realiza el hecho? ¿A quién? Al autor. Al autor, sea este autor o autor mediano. Finalmente, quien va a realizar el hecho es el autor, sea directo, coautor o autor. El cómplice brinda un auxilio de manera dolosa. Esto es con conocimiento, pues, ¿no? Con conocimiento que el aporte será usado para la comisión de un delito, no siendo necesario que el cómplice sepa qué delito, porque si tú le vas a preguntar, a ver, señor, como la defensa, bueno, él sí le dio el arma, pero él no sabía que iba a matar a una persona, él pensó que iba a robar. Sería como decir que hubo error de tipo penal. No, el cómplice simplemente brinda un aporte, le entrega el arma, le alquila el arma, le presta el arma, como sea que fuera, le da el arma. Él sabe que esa arma va a ser utilizada para la comisión de un delito, aunque en genérico, pero en específico no conozca. Pues, por ejemplo, si yo voy a exigir que el cómplice sepa en específico qué delito va a ser, tendría que decirme qué lugar va a ser con la comisión del delito, quién es el agraviado, cuál es el bien jurídico que se va a lesionar, el tiempo, la hora, el lugar, modo, circunstancias. No se puede pedir que eso que le realice el cómplice. Por eso es que eso es en términos generales, tiene que conocer, tener conocimiento, le agregamos acá en términos generales que el aporte será usado para la comisión de delito. ¿Correcto? Listo, ¿qué más? El cómplice, vamos a correr un poquito. El cómplice, ¿quién es? Brinda auxilio al autor, correcto. Por lo tanto, el cómplice tiene dominio del hecho, pues. ¿Por qué? Porque el dominio del hecho, ¿quién lo tiene? Lo tiene el autor directo, el autor mediato o lo tiene el coautor. El cómplice no tiene el dominio del hecho. Por lo tanto, no tiene la posibilidad de evitar el resultado. No se puede, pues el cómplice no puede evitar el resultado. Por lo tanto, el cómplice no participa del hecho. Solo brinda un aporte, ¿correcto? Este es el cómplice, y esto les pido por favor que no lo vayan a confundir a este cómplice, no lo vayan a confundir a este cómplice cuando hablemos del cómplice en la teoría por infracción del deber. Y ahora sí vamos a entrar en esta figura. Ustedes han escuchado, teoría de infracción del deber. ¿Quién es autor? Hablamos de quién, del intraneus. ¿Quién es el intraneus? Es la persona que tiene una obligación impuesta por ley, por ejemplo, en el caso de los congresistas, no en el caso del presidente de la República, en el caso del alcalde, que ha sido electo por un tema, pues por ley tienen ellos facultades. Por la situación contractual, por la situación contractual o de manera fáctica. ¿De qué? De proteger, cuidar, de custodiar, perdón, es acá. El bien jurídico protegido. Por el tipo penal. En la administración pública hay diversos delitos. Por ejemplo, si yo digo el delito de peculado, ¿a qué estoy refiriéndome acá? Yo tengo que saber cuál es el bien jurídico protegido. Si yo menciono la figura acá de colusión, tengo que saber cuál es el bien jurídico protegido. ¿Perdón? Si yo menciono la figura de cohecho, tengo que saber cuál es el bien jurídico protegido. Porque cuando yo sepa cuál es el bien jurídico protegido, recién voy a saber quién es el que tiene la obligación de custodia. Pues se dan cuenta, ¿no? La definición está por saber quién es el que tiene la obligación de custodia.
Y en estos casos no puede ser cualquier persona. Por ejemplo, acá en el caso del patrimonio, perdón, el bien jurídico protegido, en el caso del delito de peculado, es el patrimonio del Estado. Sea llamado Estado como entidades municipales, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Ministerio Público, Procuraduría Pública, Beneficencia Pública, todos tienen patrimonio del Estado que se les ha asignado. Entonces, hay un bien jurídico. Entonces, ¿quién será el autor acá? Quien tiene la obligación, entonces, siguiendo la línea que habíamos dicho, será autor, porque estamos hablando de autoría acá, quien tiene la obligación de proteger, custodiar el dinero o patrimonio del Estado. Correcto. ¿Qué es esto? Este es el deber. ¿Dónde le encuentro ese deber? ¿Dónde se establece cuál es ese deber? En el manual de organización. Pues. El deber funcional lo encontramos en el manual de organización. O inclusive el ROF también, el Reglamento de Organización de Funciones. ¿No? Allí está mi deber. Yo, tesorero de la municipalidad, ¿dónde está la obligación que me dan impuesta por la ley? ¿Recuerdan? Impuesta por la ley. ¿Dónde está esa figura? ¿Dónde la tengo yo? ¿Por qué me dicen que yo soy autor? Porque el fiscal me imputa que yo soy autor. Ah, correcto, listo. El fiscal tendrá que decir que en el manual de organización de funciones de la municipalidad X se establece que el tesorero tiene la obligación de custodiar y de proteger el dinero que es ingresado a la municipalidad. Pues correcto. Por eso es que se llama delitos de infracción del deber. Pues. Este es el deber ser, ¿no? El deber funcional es este de acá. Si el sujeto se apropia de lo del día personal, infringe el deber de cuidado, y de protección del bien jurídico. El bien jurídico. Infringe ese deber que le han emplazado, le han dado, lo han facultado para que, porque te está desviando. Él tiene un deber, pero lo desvía. Lo desvía este deber. Jóvenes, esa sería la figura del peculado. Si el sujeto se apropia y lo desvía a su peculio personal, infringe el deber de cuidado y de protección. Por eso es que estos delitos se llaman delito de infracción del deber, totalmente diferentes y distintos a lo que hemos hablado acá en los temas de autoría por dominio del hecho. Acá es autor el que domina la acción u omisión, acá no. Acá únicamente puede ser considerado como autor aquella persona que tiene una obligación impuesta por él. Por eso es que esta persona la consideramos como intranio, ¿no? Entonces, haciendo una verificación así básica nada más, en el caso del delito de peculado, tengo que establecer cuál es el bien jurídico, yo llego a establecer, evidentemente acá hay otro bien jurídico que es el correcto funcionamiento de la administración pública, eso lo veremos luego, pero yo llego a establecer ello, ¿no? Será autor quien tiene la obligación de custodiar o proteger el dinero patrimonio del Estado, que así se ha establecido en el Manual de Organización de Funciones de la Municipalidad y que así está establecido en el ROF. Porque esa es su función, esa es su obligación, el deber funcional. Si el sujeto infringe ese deber y lo desvía, comete el delito. Por lo tanto, será el único que puede ser considerado como autor del delito de peculado. ¿Correcto? ¿Listo? Veamos acá en la otra figura que estamos viendo, para que ustedes también lleguen a tener que establecer, ¿no? En el delito de colusión. El delito de colusión nosotros tenemos dos tipos de delito de colusión. Colusión simple, ¿no? Y tenemos colusión agravada, ¿correcto? En el delito de colusión simple, el bien jurídico protegido, ¿cuál es? En realidad tiene dos, ¿no? O sea, en términos generales, jóvenes, sí, en términos generales, todos los delitos de corrupción de funcionario, todos, absolutamente todos, tienen un primer
bien jurídico en términos genéricos, que es el correcto funcionamiento de la administración pública. Correcto funcionamiento. Lo tiene el peculado, por supuesto. Acá yo he dicho que un bien jurídico es el patrimonio, correcto. Le colocamos acá, ¿cuál es el otro bien jurídico? El correcto funcionamiento de la administración pública, ¿correcto? Entonces, si es que uno hace una correcta administración de los recursos del Estado, entonces el patrimonio del Estado no tiene por qué ser apropiado de la persona, ¿correcto? Entonces acá vamos a hacer una separación acá. Primer bien jurídico protegido, en el caso del peculado, ¿no? Correcto funcionamiento de la administración pública. Si tú distribuyes los recursos, ¿para qué? Para que llegue, pues, a la realización de las necesidades sustanciales o consustanciales, el Estado está funcionando de manera correcta. Pero si tú te apropias de ese dinero, ¿qué va a hacer? Vas a afectar, ¿qué? El correcto funcionamiento de la administración pública. Afectas la realización del programa de base leche, afectas la realización del centro de salud, las instituciones educativas, afectas las trochas carrozables, afectas el camino en qué? Te apropias del dinero, será ¿correcto? Bien, seguimos. Decíamos que en el delito de colusión también se da la figura del correcto funcionamiento, también. Primer bien jurídico, por lo tanto, correcto funcionamiento. Pero acá viene otro bien jurídico que es la imparcialidad del funcionario o servidor público en el marco de los procesos de contratación, liquidación, etc. Hay varios tipos de procedimientos ahí que está establecido en nuestro código penal, ¿no? Contratación. Pero ahí acaba, ¿no? Sino que además también el funcionario público debe actuar, que afecta el otro bien jurídico, ¿cuál es? La transparencia tiene tres bienes jurídicos. Por ejemplo, oye, esa obra está mal hecha. ¿Sabes qué? Vamos a ponernos de acuerdo. Igual te la voy a pagar, pero tienes que corregir algunas cosas. No te voy a aplicar la penalidad. ¿Nos ponemos de acuerdo? Correcto, nos ponemos de acuerdo. Están coludiéndose. Eso se llama colusión. Y que miren ahí que lo sé. ¿Se afecta la administración pública? Claro que sí. ¿El funcionario está actuando con imparcialidad? No, se ha parcializado para favorecer al contratista. ¿Y está actuando con transparencia? No, pues está encubriéndolo. No está actuando con transparencia. Por lo tanto, se afectan estos bienes jurídicos. Si a eso le agregamos en el delito de colusión agravada, porque comparten los mismos, a eso le agregamos el patrimonio. Y ahí vienen las diferencias entre un delito de colusión, cuando este delito de colusión es simple, ¿no? O cuando es un delito de colusión agravada, como así lo menciona nuestro código penal, ¿correcto? Entonces, no se vayan a confundir que es una cosa colusión simple y otra cosa es colusión agravada. Esto es clave, ¿por qué? Porque acá se trata de un delito de resultado, mientras en la parte superior solamente es un delito de mera actividad. ¿Por qué es un delito de resultado? Porque se afecta el patrimonio, será un delito de resultado, porque se afecta el patrimonio del Estado. Mientras que el anterior será un delito de mera actividad, que significa
con la acción de coludir el funcionario público con el partido. Ahí está. Son delitos de mera actividad, son delitos totalmente distintos. Bien, esto lo dejamos para la siguiente. Bien. Entonces, ahora tiene sentido. ¿Por qué digo yo que no existe la coautoría? Porque eso lo hemos explicado. O sea, hemos puesto todos estos para que ustedes puedan ver, para que ustedes puedan relacionar el tema de la infracción del deber, ¿no? Por ejemplo, acá en el peculado, el funcionario que se apropia del patrimonio del Estado, ¿no? Se apropia del patrimonio del Estado, ¿qué está haciendo? Está infringiendo su deber de cuidado. Acá también, está infringiendo su deber de cuidado. ¿Cuál es el deber de cuidado que ha infringido? Está infringiendo el deber de cuidado ¿de qué? De ser imparcial, pues. De ser transparente en el momento de la contratación. Por lo tanto, hay una infracción del deber de cuidado. Solamente el funcionario público puede ser autor. Por esa razón es que hemos colocado que la teoría de la coautoría no es aplicable en los casos del delito de infracción del deber. No existe. Yo no puedo decir el alcalde con el gerente son coautores del delito, por más que exista pues una figura de la cual nosotros podríamos comprender conforme a la teoría por dominio del hecho, pero la teoría por dominio del hecho no es aplicable a los delitos de corrupción de funcionarios. Por lo tanto, yo no puedo hablar de coautoría. La razón de ello se las muestro. Por ejemplo, en el delito de parricidio. El delito de parricidio, ¿correcto? Madre y padre solicitan a un tercero que de muerte al hijo que se apodera de la empresa. Entonces tenemos acá el madre y el padre infringen un deber. ¿Cuál es ese deber? Esto es el Código Civil, ¿no? Por eso le decía que la ley establece el Código Civil. El Código Civil que establece el deber de proteger y al hijo. Y esto es por padre y madre, o sea, madre y padre, ¿no? Pero acá, por ejemplo, madre y padre solicitan a un tercero que dé muerte al hijo. ¿Por qué se apodera de la empresa? ¿Dónde está la infracción del deber? Porque el Código Civil te dice que tienen el deber de proteger al hijo. Ellos infringen el deber, listo. Se infringe el deber al solicitar la muerte del hijo. Listo, ahí está, parricidio, correcto. ¿Es un delito de infracción del deber? Sí. Pero la pregunta es, ¿serán coautores? Y la respuesta es no, no son coautores. La madre responde como autora, el padre responde como autor. Cada uno. ¿Por qué? Porque cada uno infringe el deber. Imagínense que sean separados. Uno piensa pues que madre y padre siempre van a estar juntos, ¿no? Pero imagínense que están fuera, pero todavía siguen siendo casados, o de repente todavía siguen siendo, de repente divorciados, pero siguen siendo madre y padre. Pero a ambos les afecta porque el mal hijo se apropió de la empresa. No, y nos ponemos de acuerdo, lo mandamos a matar, listo. Entonces la madre será autora porque infringe el deber como madre. Y el padre será autor porque infringe el deber como padre. Entonces cada uno, no puede haber coautoría. Entonces esa es la diferencia que yo marcaba en la figura de este tipo. Entonces yo he visto, ¿por qué les traigo todo esto? He visto muchas veces que en los casos de apropiaciones de dinero, en el caso de los delitos de peculado que estábamos hablando acá estábamos hablando de los delitos de peculado, y decíamos que en el delito de peculado, la figura típica es que el funcionario se apropia el dinero. Se apropia el dinero. Afecta el correcto funcionamiento y además afecta el patrimonio del Estado, que es básicamente el tema, ¿no? Pues yo he visto acusaciones donde se indica que el tesorero con el gerente son coautores del delito. Eso es una aberración jurídica. ¿Por qué? Porque acá cada uno responderá por la infracción del deber que ha cometido. Entonces preguntémonos, si nos hacemos la pregunta, ¿quién es el que tiene la obligación de custodiar el dinero de una municipalidad cuando esto ingresa por arcas? Cuando esto ingresa por
¿cómo se llama esto? Por la recepción, por la caja, por donde ustedes quieren saber, por el lugar de renta, por ahí ingresa el dinero, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el SAT. En el SAT ingresa por unas ventanillas, ¿no? En las municipalidades, por ejemplo, la municipalidad de Pacanga, la municipalidad de Chepén, todo se hace directamente por ventanilla. Hay una personal especializado que es el que va a recepcionar. Pero el personal que recepciona el dinero a la vez es el protector del bien jurídico. En el caso del tesorero. En el caso del tesorero. Entonces, el que tiene la obligación impuesta por el Manual de Organización de Funciones y por el Reglamento de Organización de Funciones de proteger el dinero es el tesorero, no es el gerente. El gerente no tiene nada que ver con la protección. Por lo tanto, el gerente será responsable penalmente. Puede ser que sea responsable, puede ser que se hayan puesto de acuerdo. Puede ser que se hayan puesto de acuerdo. Ojo, pueden ser que se hayan puesto de acuerdo. Pero el gerente no puede responder a título de autor. ¿Por qué? Porque el gerente tiene la condición de extraño. El gerente tiene la condición de extraño. ¿Y quién es extraño? Es aquella persona que no tiene la obligación de proteger, custodiar el bien jurídico. Bien jurídico protegido. En el caso que estamos hablando, que en el caso del delito de peculado, no tiene la obligación de proteger el patrimonio Pero él se lo llevó, correcto, sí, él se lo llevó, correcto. Se pusieron de acuerdo, sí, correcto, se pusieron de acuerdo. Pero no tiene pues la obligación de custodia, de proteger el patrimonio del Estado. Entonces lo que interesa acá en los delitos de corrupción de funcionarios es quién tiene la obligación de custodia. Entonces no busquen la aplicación, de las figuras que se aplican las teorías por dominio del hecho. No busquen ellos. Más, yo a los alumnos, por ejemplo, siempre les hacía yo un ejemplo, ¿no? Que les decía que, a ver, vamos a colocar el mismo ejemplo en este caso para que ustedes puedan estar hablando de estas cosas. Vamos a colocar el ejemplo que yo les colocaba. El tesorero le solicita a su secretaria que en la noche, a la hora que se retira, ella se acerque a su oficina sin llave, la iba a dejar sin llave, ¿no? Y saque la suma de 10.000 soles. 10.000 soles. Lo lleve a su casa, en donde se reparten a medias. Yo me hago acá, en este caso, por ejemplo, la pregunta, el interrogante, dentro del delito peculado, me pregunto yo acá, basándome en la información de la teoría por dominio del hecho, voy a cometer un serio error, porque no se aplica la teoría por dominio del hecho. Si yo busco la aplicación, en este caso, que es un tema de corrupción de funcionarios, la aplicación de teoría por dominio del hecho, voy a encontrar que se han puesto de acuerdo. Voy a encontrar que se han distribuido los roles. Entonces, no es aplicable esa figura. No es aplicable. ¿Por qué? Porque para los delitos especiales no se aplica la teoría por dominio del hecho. Se aplica la teoría por infracción del deber. Entonces yo tendría que hacerme la pregunta de otra forma. Tendría que preguntarme acá, ¿quién es el que tiene la obligación de protección? El dinero del Estado. Es una interrogante que yo me hago, ¿no? ¿Quién es el que tiene la obligación de proteger el dinero del Estado? Y la respuesta, ¿cuál sería?
No, la respuesta sería el tesorero. El tesorero. Así, abierta y tajantemente. Por lo tanto, el tesorero debe responder como autor por haber infringido el deber impuesto por ley. Listo. Ya tengo al autor. Pero ahora quiero saber si la chica tiene o no responsabilidad. Por lo tanto, este señor lo vamos a conocer, a esto lo conocemos, que será intraneos. Ahora quiero saber si la secretaria tiene responsabilidad penal, o segunda pregunta. La secretaria tiene responsabilidad penal o no. O cumplió un deber, o cumplió lo que el jefe le está diciendo. Podría decir, no, ella lo que hizo es cumplir con una orden que su jefe le dio. ¿Mm? Su jefe le dio una orden. Por lo tanto, ella no tiene responsabilidad penal. No tiene responsabilidad penal. Dicen ustedes, ¿podrá tener responsabilidad penal o no tener responsabilidad penal? Tiene responsabilidad penal, pero no tiene como intraños, sino la tiene como extraños. Tiene razón, pero como extraños. ¿Y quién es el extraño? Extraño será la persona que no tiene la obligación de proteger, custodiar. No tiene la obligación. Entonces, ¿cómo debe responder? ¿Responde como autor? No, pues no puede responder como autor. Por lo tanto, debe responder a título de cómplice. ¿Por qué a título de cómplice? Si ha ejecutado el delito. Claro, tiene razón. Las personas que dicen, no, pero no puede ser cómplice porque ella ha participado en los hechos. Si te basas en la teoría por dominio del hecho, te vas a equivocar. Acá, efectivamente, ¿quién saca el dinero? Lo saca la secretaria. ¿Quién se lleva el dinero? Lo saca la secretaria. Ella se lleva el dinero, con conocimiento que luego se van a repartir. Por lo tanto, ¿quién ejecuta la acción? La acción la ejecuta la secretaria. La secretaria es la que ejecuta. Pero si tú te vas a basar, vuelvo a repetir, en la teoría por dominio del hecho, ambos son coautores. Error. Los pueden absolver. Te equivocas como fiscal. Mala acusación fiscal. Tu acusación es deficiente. Te van a archivar el proceso, cosa juzgada, se acabó. La persona no responde penalmente. En este caso, responde a título de cómplice. Ahora, conforme al artículo 25 del Código Penal, déjenme simplemente poner un código a la mano. El artículo 25, tercer párrafo, si no me equivoco, establece la figura de la complicidad. Tercer párrafo, dice, el cómplice siempre responde en referencia al delito cometido por el autor. Tercer párrafo. Dice, el cómplice siempre responde por el delito por el autor. Entonces definimos la figura. Pues. El tesorero será autor peculado, mientras que la secretaria será cómplice efectivo. Listo, ya no nos hagamos ni siquiera la vuelta porque había otra teoría, ¿no? Había la teoría de la ruptura del título de imputación. No voy a hablar sobre ello porque ya no está vigente esa figura. Actualmente, el artículo 25 del Código Penal establece que el cómplice siempre responde por el delito cometido por el autor. Listo. Entonces, si el tesorero es autor del delito peculado,
a pesar que ella ejecutó el delito, miren, a pesar que ella ejecutó el delito, pero no tiene la obligación de custodia, ella únicamente puede responder a título de cómplice por el delito de peculato. No hay otra figura en la que nosotros tengamos que establecer esta diferencia que hay entre una y la otra. No hay otra forma de poderlo solucionar. Lamentablemente para algunos, yo he visto, por ejemplo, que me mencionan, por ejemplo, no voy a dejar de tipear un ratito. Por ejemplo, me ha tocado voy a salir un ratito de acá, voy a grabar, un segundo, voy a grabar esto, Duralex Seclex, creo que se llama el grupo, ¿sí? Administración Pública, Seclex, ¿no? Dura es la ley, dice compañeros, pero es la ley. Conferencia. Grabo y hablo un poco. Listo, está grabado. Después presten atención un ratito. En los casos de municipalidades, básicamente, ¿no? Muchas veces los alcaldes, ¿qué es lo que hacen? Quieren retirar el dinero porque se viene la próxima elección, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Le dicen al de ingeniería, oiga usted, le dicen al de contabilidad, oiga usted, mándeme un requerimiento para que yo pueda autorizar, por ejemplo, que se haga una capacitación para el personal de la municipalidad. O sea, un tema de contabilidad, ¿no? Ya estamos a punto de salir, por lo tanto, el contador hace el requerimiento y le dice al gerente, señor gerente, necesitamos capacitar a nuestro personal. Somos algo de 80 trabajadores y necesitamos una capacitación, por ejemplo, ¿no? Para temas de legislación municipal. El gerente, ¿qué es lo que hace? El gerente lo remite al de compras, al de logística. Y el de logística tiene una función. ¿Cuál es la función? Cotizar. Cotiza. Y luego que cotiza, le dice al de presupuesto, hay plata para pagar y sale lo que es el crédito presupuestario. La de presupuesto le contesta y le dice, sí, sí hay dinero para pagar, listo. Entonces, ¿qué hace el de logística? Contrata directamente a un personal, contrata un servicio para que brinden esta capacitación en temas de legislación municipal. Hasta ahí parecería que se ha cumplido todo el procedimiento que la ley establece para los temas municipales. Pero ¿qué sucede? Nunca se hizo la realización del evento y el dinero igual salió. El evento nunca se hizo. Nunca se hizo. ¿Correcto? Y el dinero igual salió. O sea, igual le pagaron a la persona por haber brindado el servicio que está diciendo. Eso es un delito peculado, porque el dinero salió, se apropiaron del dinero, pero que buscaron la forma en que legal y formalmente pueda justificarse la salida del dinero. Entonces, las municipalidades tienen un escollo. ¿Cuál es? ¿Cuál es ese escollo que tienen las municipalidades? Y que ellos buscan la forma de poder saltarse ese escollo. ¿Y ahí para qué? Para apropiarse del dinero. Entonces, cuando les dan esta alternativa, el alcalde le dice al gerente, necesitamos plata, busquemos la forma. Y buscan la forma. Formalmente todo está allí. Le pagaron, pero cuando se van y le preguntan a los trabajadores de la municipalidad, oiga, dígame, en una declaración a nivel de fiscalía, ¿no? Le preguntan, le dice, dígame señor, usted participó en la realización de esta capacitación que se hizo en el auditorio de la municipalidad el día 15 de diciembre del año 2014. Y el trabajador, que es un trabajador tranquilo, honesto, capacitación 10 días antes de Navidad cuando estábamos en... No se ha hecho. Le preguntan a otro, oiga, ¿usted participó, lo invitaron a la capacitación que se debería realizar en fecha tal? No, tampoco. ¿Usted participó en la capacitación? No, tampoco. Pero en la documentación que está en la municipalidad, ¿qué aparece? Que sí se hizo, y con relación de personas, y con firma.
¿Se dan cuenta? La apariencia que el fiscal tiene que encontrar. Y evidentemente, si me dan unas firmas, para que yo pueda, por ejemplo, justificar la salida de ese dinero para la capacitación, tengo que justificar que se hizo. Y hacen firmas. Se hace la pericia y las pericias salen firma falsa, firma falsa, firma falsa, firma falsa, firma falsa. Entonces, los delitos de peculado, en este caso, están utilizando, mejor dicho, un acuerdo entre las partes. O sea, el alcalde lo convence al gerente, el gerente lo convence a este lo convence al de logística y todos juntos sacan el dinero. Pero no todos pueden ser coautores, pues. ¿Por qué? Porque no todos tienen la obligación de proteger el dinero. Por ejemplo, dígame, ¿el jefe de logística tiene la obligación de proteger y custodiar el dinero del Estado? No, pero participó para que pueda salir el dinero. Ella es la que hizo el proceso de contratación. Entonces ella únicamente puede responder por título de cómplice porque no tenía la obligación de proteger este patrimonio, La de presupuesto, custodia el dinero del Estado tampoco, tampoco, tampoco custodia el dinero del Estado. El que hace el requerimiento, el área de contabilidad, ¿custodia el dinero del Estado? Tampoco. El jefe de contabilidad, ¿no? Que él es el que hace el requerimiento para que se active todo el sistema de compra o de adquisición de servicios. ¿Tiene la obligación? No. Entonces, miren, en una municipalidad pueden denunciarlo a todas las personas, pero si tú le vas a imputar coautoría, se cae tu caso. ¿Por qué? Por la infracción del deber de cuidado. No todos en un proceso de corrupción de funcionarios tienen esa obligación de proteger. Entonces, cuando a mí, por ejemplo, me buscan por un caso, yo pregunto, ¿no? ¿Cuál ha sido la actividad que usted ha realizado? Ah, yo he sido jefe de logística. Ah, correcto, listo. Entonces están denunciando por cómplice. Directamente, porque el jefe de logística no tiene la obligación de proteger el bien el patrimonio del Estado. Pero el de logística podrá haberse puesto de acuerdo con la empresa para que lo favorezca en una liquidación, en una compra. ¿Se puede haber puesto de acuerdo? Sí. Entonces, ¿el de logística participa en el proceso de contratación? Sí. ¿Él tiene la obligación de ser transparente? Sí. ¿Él tiene la obligación de ser imparcial? Sí. ¿Él debe hacer que el correcto funcionamiento de la administración pública? Sí. Por lo tanto, puede ser autor de logística respecto a la contratación que participó. Sí. ¿De qué delito? No será de peculado, pero sí será de colusión. Sí será de colusión. Y si con esto se afectó al Estado, también será responsable del delito de colusión agravada. ¿Por qué? Porque está infringiendo el deber de cuidado en el proceso de compra. Entonces no se vaya a pensar que en los delitos de corrupción de funcionarios un jefe de logística no puede responder como autor por el delito de peculado, sí, porque no tiene la obligación, pero puede responder como autor por el delito de colusión, por supuesto que sí, porque está coludiéndose con el particular para favorecerlo en el proceso de contratación del cual es el responsable. Entonces eso dependerá del tipo penal, jóvenes, y de la infracción del deber que esta persona ha cometido. Esto es totalmente diferente a lo que ustedes han estudiado por teoría de dominio del hecho. Teoría de dominio del hecho es otra cosa, es otra figura. Entonces siempre que explico este tipo de procesos, probablemente deberíamos haber explicado con algún tipo de ejemplos o algún tipo de cosas, pero estamos haciendo este tipo de procesos, ¿no? Pero el tiempo es muy corto, pues, ¿no? El tiempo es demasiado corto, probablemente ustedes se aburran, pero este es el apasionamiento que debe tener una persona al momento de estudiar, pues, el derecho. Buscar la forma de poder hacer entender a estas personas. Yo he defendido a jefes de logística que han sido denunciados como autores por el delito de colusión agravada. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es su función? Retornemos a la página que habíamos visto antes. Un jefe de logística. ¿Cuál es su función?
¿Debe buscar el correcto funcionamiento de la administración? Por supuesto. El término general es el bien jurídico para todos los delitos, ¿no? Por eso es un delito contra la administración pública. ¿Debe ser imparcial? Por supuesto. ¿Debe actuar con transparencia? Por supuesto. Y adicionalmente, en este caso, se afectó al patrimonio del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado no pudo contratar a la persona que mejores beneficios le podía proporcionar para que el Estado ahorre dinero. No se permitió que esta persona pueda participar. Se benefició a otro. Por lo tanto, hay colusión y por lo tanto se presentan las tres estructuras. Adicionalmente, se presenta la estructura del patrimonio del Estado. Entonces, hay una lesión. ¿Y quién es el que realizó el proceso de compra? ¿Quién es el responsable del proceso de compra en un delito de colusión? El responsable del proceso de compra en un delito de colusión es el jefe de compras, el de abastecimiento. Por lo tanto, si la denuncia es porque hay colusión, porque se lo ha beneficiado en un proceso de contratación, el delito no va a ser peculado. El delito necesariamente tiene que ser el delito de colusión, porque hay una colusión ilegal, un acuerdo ilegal. Los acuerdos son totalmente legales, pero si es que tú, por ejemplo, realizas tu trabajo con transparencia, con imparcialidad, pero si tú te vas a parcializar y lo vas a favorecer afectando la transparencia en el proceso de contratación, evidentemente estás afectando, ¿cuál? El deber que te han asignado. ¿Cuál es ese deber? El que estamos mencionando, ¿no? Entonces cambia la figura típica. Por eso es que yo quiero que ustedes entiendan que hay delitos donde el bien jurídico tiene que ser identificado. Si yo identifico el bien jurídico y luego me hago la pregunta, ¿quién es el que tiene la obligación de proteger o de custodiar ese bien jurídico de ese tipo en particular, de ese tipo penal en particular? Entonces yo sabré quién es el autor. Los demás, sea que hayan actuado directamente o hayan ejecutado el delito, no pueden ser autores. ¿Por qué? Porque no tienen la obligación de protección, que es lo que pasa con el caso de la secretaria. La secretaria tiene responsabilidad, sí, pero no tiene la obligación de proteger. Por lo tanto, lo único que puede hacerse es responder por el delito de pecular. Acá está. Y así queda esta figura. La secretaria responde por el delito de peculado, pero en el grado de complicidad. Estamos. Esa figura es la que tienen ustedes que anotarla. Ahora, mucho se ha dicho si se trata de un delito del de peculado, ¿no? De resultado de mera actividad. Es evidentemente un delito de resultado. ¿Por qué? Porque existe afectación patrimonial. Es evidentemente un delito de resultado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay afectación patrimonial. Por lo tanto, esta debe ser cuantificada. Esta debe ser cuantificada. Y la forma de cuantificar la afectación debe ser cuantificada la afectación. Entonces, tenemos dos formas de poder una, a través de una pericia contable, si lo quieren llamar, una auditoría contable, una pericia contable, una auditoría contable. Entonces tú tienes un elemento que va a acreditar que efectivamente hay una afectación al patrimonio. Por ejemplo, ¿cuándo se hace una pericia? Se hace una pericia, por ejemplo, en el caso de una pericia contable, o inclusive yo diría acá, y por ejemplo, en algunos casos, voy a ponerlo acá, una pericia de ingeniería, ¿no? Esto como medio de prueba o como elemento de convicción, si ustedes lo quieren llamar así, para quitar. ¿Qué tiene que ver la ingeniería acá? Tiene que ver mucho. Jóvenes, cuando se hace una obra, cuando se realiza una obra, en la obra se realiza en mérito a un expediente técnico. Entonces, en el expediente técnico se señala y se detalla, perdón, en el expediente técnico se señala y se detalla
en qué consiste la obra y cuáles son los materiales que se van a utilizar en el terreno. ¿Cuánto? Por ejemplo, el terreno. ¿Cuál es la extensión del terreno? Por ejemplo, acá ustedes ven una oficina. Por acá tengo un poco más, ahí hay otro poco más. Pues, ¿cuántas columnas hay en esta oficina? A ver, yo calculo que en esta oficina hay una, dos, tres, cuatro, unas 6, 7 columnas, más o menos, todo lo que es el ancho y lo largo, porque estoy en la parte del fondo de la oficina, ¿no? Entonces ahí también hay otro ambiente, 6, 7, 8 columnas aproximadamente. ¿Cuánto me cuesta la columna? ¿Qué fierro se utilizó? ¿Cuánto me cuesta el fierro en la época en la que se construyó? Entonces eso no lo puede hacer un perito contable. No lo puede hacer un perito contable. Tiene necesariamente que ser un perito de ingeniería. O sea, un perito ingeniero con los costos para que verifique el material empleado y los costos del material usado, ¿no? Usado en la obra. Por eso es que les decía, ¿no? Que en este caso del gobierno regional, de allá del Callao, el presidente del gobierno regional ha sido condenado a 5 años de pena privativa de la libertad. ¿Por qué? Porque él es el que propicia la realización de esta obra, y cuando se van a hacerle la pericia, no fue una pericia contable, no pudo haber sido. Pues, imagínense, yo me llevo a un contador y le digo, contador, esa construcción, ¿cuánto cuesta? El contador no va a poder hacerlo. Eso es evidente. O sea, el contable a su sitio. Para que yo pueda saber cuánto es el valor de esa obra y si allí se han utilizado todo el dinero que se ha dado, era evidente que no, porque la obra estaba al 20%. ¿Qué dijo el perito ingeniero, que fue un grupo de peritos ingenieros? Señalaron que esa obra, que según el expediente cuesta 5 millones, allí se había utilizado solo 1,5 millones. Entonces la pregunta es, ¿dónde están los 3,5 millones de soles? Eso es peculado. Allí se acredita el peculado. ¿Por qué? Porque entregaste los 5 millones de soles, pero el pedacito que está construido no cuesta 5 millones, solamente cuesta 1,5 millones. Entonces hay una diferencia. Por lo tanto, lo demás, al no poderse justificar, se infiere como que se han apropiado de ese dinero. Y será autor, pues, quien recibió. Por ejemplo, en este caso, algunos dicen, solamente puede ser autor en los delitos de peculado el funcionario del servidor público. Mentira, no es así. También puede ser los contratistas, el gerente de una empresa. El gerente de una empresa que recibe dinero del Estado se obliga a custodiar y proteger el dinero del Estado. Si yo como gerente de la empresa Saldaña Constructora S.A. gano una licitación y a mí me entregan 3 millones de soles para que yo realice la obra, yo desde el momento que recepciono el dinero en las cuentas de la empresa, yo me hago responsable de la protección y la custodia de ese dinero. Por lo tanto, yo no puedo decir, no, yo no soy autor de peculado, ¿no? Por lo tanto, la pena máxima que me pueden imponer a mí es por haberme apropiado ilícitamente, porque así dice el artículo, ¿no? Artículo 190 del Código. Apropiación ilícita. Ah, bueno, de 2 a 4 años. Ah, 4 años como máximo. No me pueden poner 8, ni 12. Solo por 4. ¿Por qué? Porque yo no soy funcionario público. Ese es un error. Artículo 425 del Código Penal establece de manera clara que cualquiera sea la contratación o el proceso de contratación que tú has tenido, cualquiera, pero que tú hayas recibido dinero del Estado y que te hayas hecho y que te has obligado a custodiar el dinero, eres autor. Por lo tanto, jóvenes, las empresas tienen mucho que ver y no se vayan a dejar convencer. No se vayan a dejar convencer. Y siempre les digo a los alumnos, muchas veces buscan alumnos que son de derecho para darle una apariencia de legalidad al tema. Oye, primo, quiero que seas gerente de mi empresa. Pues es que tú no vas a manejar nada, yo lo voy a hacer. Y esa persona te puede hacer que te metan en la cárcel. Así que no sé. ¿No? Ya he visto varios casos que he tenido que defender, inclusive la que fue mi asistente cuando yo fui fiscal superior en Amazonas, ¿no? En esa época yo tenía un asistente fiscal que luego aceptó ser gerente de la empresa de su primo. ¿Y quién era su primo? Resulta que el primo era alcalde y ella no sabía. Pero le digo, ¿por qué no me preguntaste? El alcalde no puede tener empresas, lo puso a un primo. Entonces, toda una colusión ahí. El alcalde puesto de acuerdo con un privado, colusión de frente. Y si encima le entregaron dinero, peculado. Si es que no entregan la obra bien, ¿no?
¿Y en medio de quién estaba? Mi asistente. La que fue mi asistente, repito, cuando yo estaba de fiscal superior en la zona de Amazonas. Entonces, como repito, la afectación patrimonial tiene que ser cuantificada cuando es una, digamos, una cuantificación importante. Pues, ¿no? Por ejemplo, si se trata de facturas, documentación contable, el perito contable, pues definitivamente. Pero no en todos los casos voy a necesitar pericia. ¿No? No en todos los casos se requiere. ¿Por qué? Porque a veces la apropiación son de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 soles. No hay necesidad de hacer una pericia. Si imagínese invertir todo el dinero que el Estado tiene para pagar peritos para casos más importantes. Invertir un perito para poder acreditar que se han apropiado de 5.000 soles me parece que no es, no es, o sea, se puede acreditar de manera mucho más sencilla con la documentación. Entonces, acá se acredita con la documentación contable. ¿Por qué razón? Porque la mayoría dice, señora, mi cliente no lo pueden condenar por el delito de peculado porque no se ha hecho la pericia. Entonces es necesario hacer una pericia para determinar si ya tú tienes el sustento contable, tú mismo te haces un resumen. Pues. Haces tu tabla de Excel o haces tu tabla así como lo hemos hecho con insertar en Word y colocas ahí monto entregado, monto justificado, monto no justificado. Monto entregado, 5.000 soles. Monto devuelto, nada de dinero. Se compraron las cosas, no se compró. Listo, se apropió el dinero. ¿Qué pericia necesitas? No necesitas. Basta con que tú tengas la documentación contable. Y con ello ya acreditaste lo que es el delito. ¿Por qué les digo esto? Porque sí se necesita acreditar la afectación al dinero. ¿Por qué? Porque es un delito de resultado. Mientras que otros delitos no se requiere porque son delitos de mera actividad. Entonces, el delito de peculado, al tener una afectación patrimonial, sí es necesario que se tenga que acreditar estas figuras específicas de las cuales nosotros estamos en este caso señalando. Otro de los argumentos que hemos visto nosotros en los delitos de la justificación, es, por ejemplo, el principio de confianza, ¿no? Principio de confianza. El principio de confianza establece de manera vertical o de manera horizontal. Nosotros creemos que de manera vertical no puede ser. Pues. El principio de confianza necesariamente tiene que darse de manera horizontal. No puede ser de manera vertical. Perdón, vertical es así, ¿no? Sí. Y horizontal es así. O, no, perdón, al revés. Horizontal, a ver, ustedes indiquen. ¿De manera ascendente es vertical o de manera así, echada es horizontal? Quiero que me indiquen eso para que a ustedes les quede claro también. Doctor, vertical es cuando está parado, digámoslo así, y horizontal es cuando está así, echado, Echado. digamos. Listo. Exacto. Listo. Entonces, ya la Corte Suprema ha definido que para que exista principio de confianza, tiene que ser vertical. Esta no puede ser jamás, no puede ser horizontal. O sea, de jefe a jefe. Jefe a jefe. Necesariamente tiene que ser, o sea, de un subordinado al jefe superior. ¿Sí? Ahí está la suya. ¿Por qué horizontal? Porque, a ver, tú que eres jefe de obras, el otro que es el jefe de planeamiento. Entonces ahí yo tengo confianza que lo que él me dijo, no, pues, ahí no hay principio de confianza. El principio de confianza se aplica cuando es de un jefe superior. Por ejemplo, si tu jefe te ordena que tú hagas tal acción, tú podrás decir, bueno, yo confié que la orden que me dio mi jefe era una orden válida. Allí están utilizando este principio de confianza para justificar los procesos penales. ¿no? Yo, por ejemplo, he visto, para hablar de esta figura, el jefe de logística, que dice, no, vino el alcalde y me dijo que tenía que comprarse. Y me indicó quién era la persona a la cual se la iba a contratar. Fíjense la aberración jurídica. Vino el alcalde y me dijo que se tenía que comprar
estas laptops, vamos a poner aquí, 5 laptops. Y además me indicó que la persona a la que se le debía comprar era la persona de Luis Miguel Saldaña Monzón. ¿Hay delito o no hay delito? ¿Se comete delito o no se comete delito? ¿Cuál sería el delito? ¿Peculado? Parece que no. ¿Negociación incompatible podrá ser? Podrá ser entonces negociación incompatible. ¿Por qué razón? Porque el alcalde se está interesando en la contratación de una persona específica. Díganme, el alcalde tiene como función, las compras en la municipalidad. No, no tiene como función las compras en la municipalidad. ¿Quién es el que tiene la función para poder comprar esas 10 laptops? El que tiene la función específica para comprar es el jefe logístico, pero tiene que cumplir un procedimiento. No porque viene el alcalde y te dice, oye, ¿ya hiciste el proceso? Eso, por ejemplo, que está haciendo el alcalde es coacción, porque te está obligando a hacer lo que la ley no te obliga, pues joven. Te obliga a hacer lo que la ley no te obliga. La ley te obliga, a ti como jefe de logística, a que tú le hagas caso al alcalde, que el alcalde viene y te imponga, tienes que comprarlo y al que le vas a comprar va a ser a Luis Miguel Saldaña. ¿Puede ser eso el alcalde? Y la respuesta es no, eso es un delito. Yo he visto, en algunos casos, yo he sugerido, por ejemplo, que el jefe de logística nombrado con resolución y de carrera, que me consultó, ¿no? Me dijo, doctor, el alcalde ha venido sumamente interesado y yo creo que está mal. Yo le digo, correcto, está mal. Él no te puede obligar, él no tiene la función que haz tu denuncia por coacción. Y el alcalde puede denunciar por coacción. A pesar que se trata de un alcalde en la línea de la figura de jefe superior. No estás obligado a cumplir las órdenes. Es más, jóvenes, sugiero que si ustedes, por ejemplo, tienen amigos que están encargados de jefe de compra, jefe de logística, si hacen caso, ahora yo tengo muchos problemas, ¿por qué? No por mí, sino por clientes. ¿Por qué razón? Viene un cliente y me dice, doctor, pero yo hice lo que me pidió el alcalde, porque yo confío en lo que el alcalde dice, además es el alcalde. Principio de confianza no funciona así. Tiene uno que hacer la evaluación si la orden que te está dando el alcalde es una orden legal y está dentro de los parámetros de la función que le asiste. Entonces, por ahí viene el desarrollo de lo que es el principio de confianza. Entonces, cuidado con las personas que ustedes tienen como familiares. Yo, por ejemplo, ya hasta ahora, en la universidad, desde que estamos enseñando ya casi 10 años en la universidad, yo he defendido a muchas personas que han tenido problemas de este tipo. ¿Por qué? Porque venía el alcalde y hay otros casos que me dan pena, como les decía. Hay gente que, por ejemplo, viene el alcalde y le entrega la factura y le dice, ya, tú haz todo el expediente. Oiga, pero si ya está la factura es porque ya se compró, ¿no? Si ya está la factura es porque ya se compró, listo. Entonces, el alcalde puede comprar, el alcalde no puede comprar, el alcalde no se ha cometido un delito. ¿Cuál negociación incompatible? Pues se interesó en la contratación, es más, ya compró. Y si te pide a ti que tú regularices toda la documentación, tú también eres, pero no como autor, sino como cómplice. ¿Del delito de qué? Del delito de negociación incompatible. Entonces, nuevamente volvemos a decir, ¿cuál debe ser la actuación que debe tener el jefe de logística? Imparcialidad en el proceso de compra. Debe ser transparente. ¿Por qué? Porque debe buscar la forma en la que la información que se le brinde a las personas sea la más acertada, sea transparente. Finalmente, jóvenes, no es dinero de ellos, pues. El dinero es del Estado. ¿Pero el Estado para qué? Para cumplir ¿qué? Es muy sencilla. La política debería ser muy sencilla. Porque la persona que quiere ser alcalde, la persona que quiere ser funcionario, debe apuntar a estas dos cosas. No para servirte, sino para servir.
Allí está el tema, ¿no? Bien, creo que hablamos bastante tiempo. No sé si es que el grupo quisiera hacer algún tipo de pregunta, no sé, eso lo dejo porque ya son casi las 9 de la noche y me pidieron con tiempo que yo pueda desarrollarlo de mejor forma con el tiempo que sea necesario, pero creo que ya estamos alrededor de 1 hora con 45 minutos, así que es bastante prudente hacer un juego. Bueno, mis horas de clase a veces son de 4 o 5 horas, ¿no? Y pasa volando, ¿no? Por esta forma en la que yo realizo mi clase, ¿no? Seguramente hay algunos alumnos que están en esta sesión y darán cuenta de ello, ¿no? Para que puedan más o menos entender. Pues si hubiera algunas preguntas, yo con todo gusto podríamos absolverlas. Hemos abordado una parte de lo que son los delitos, hay mucho más que decir, ¿no? Pero creo que hemos logrado comprender. Delito de infracción del deber, teoría de infracción del deber. No hay coautoría, hay un autor que tiene la obligación de custodia, el otro, a pesar que puede ejecutar, no, porque no tiene la obligación de custodia. No confundan, no apliquen teoría de dominio del hecho a los delitos de corrupción de funcionarios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Creo que esta clase ha sido muy provechosa para todos nosotros. Gracias sobre todo por explayarse mucho más de lo que le habíamos pedido, porque he empezado por las bases que hay que tener en cuenta para abordar todo este tema. Y al final, para todos los que ya conocíamos el tema, creo que nos ha ayudado a reforzar esos conocimientos. Así que muchas gracias, doctor. Bien, Eh, por la invitación, siempre cordialmente me gusta compartir con los alumnos porque precisamente cuando ustedes salgan de acá, nos vamos a encontrar en los tribunales, sea ustedes como fiscales, y bueno, si es que todavía la vida nos permite seguir adelante, nos encontraremos. Puede ser que yo también quiera regresar a la fiscalía. Mi esposa está que me apura y me apura para regresar a fiscalía. Pero vamos a ver, pues, qué es lo que nos indica la vida en estos momentos. Todavía hay mucho que decir en este caso. Bien, no sé cómo entregarles a ustedes o lo comparto acá en el chat el tema del documento que hicimos. No sé. sí, ¿Puede ser así o ustedes prefieren luego vamos a ter- coordinar con usted para el material, exactamente. Tenía, eso sí, unas preguntas para usted que me Bien, mandaron por veamos. interno, así que es para poder leérselas. Bueno, la primera pregunta es, ¿puede cometer delito contra la administración pública quien ha sido suspendido de manera temporal de su cargo? Ya, la suspensión temporal puede aplicar de dos formas, ¿no? Hay una suspensión que se hace a través de lo que es Contraloría, ¿no? Hay una primera posibilidad que Contraloría sin proceso penal te haga una suspensión. Entonces, no sé si la pregunta aborda al tema de la Contraloría o al tema de la inhabilitación, porque la figura de la suspensión no existe en los procesos penales, ¿no? La figura es la separación del funcionario público, tú lo separas al funcionario público, pero a pesar que el funcionario público, por ejemplo, esté separado, pero todavía pueda tener de repente bajo su custodia algunos bienes del Estado. Si los tiene, la obligación debería ser inmediatamente entregarlas, ¿no? Claro que por ahí alguno podría decir, no, pero es que yo ya fui inhabilitado, fui suspendido con una medida cautelar, porque existe la posibilidad de que pueda haber una suspensión, ¿no? Pero como repito, hay dos ámbitos de la suspensión. Hay un ámbito en la vía administrativa, a través de Contraloría, donde se suspende a una persona, hasta, bueno, se lo separa del cargo e inmediatamente tiene que salir. Y la otra a través de un proceso penal, en la cual en el proceso penal se lo tenga que separar como inhabilitación conforme al artículo 36 del Código Penal. Sin embargo, como volvemos a decir, si esta suspensión todavía no ha quedado consentida, o sea, tiene que quedar consentida esta resolución. Por ejemplo, el caso del alcalde Marcelo, ¿no? Ahorita está todavía en veremos cómo fue el segundo proceso penal, porque el primer proceso penal que tuvo el alcalde Marcelo, confirman la sentencia en segunda instancia y se va en casación a la Corte Suprema, y la Corte Suprema ha casado a favor de él. Por lo tanto, esa sentencia se anuló, pero quedó la segunda. En primera instancia lo condenan y me parece que todavía está en proceso de apelación. Por eso es que está corrido todavía el alcalde, ¿no? Entonces, esa inhabilitación tiene que quedar consentida para que pueda esta persona este,
ser separado de la administración pública. Lo mismo le sucede, por ejemplo, al alcalde de Víctor Larco, ¿no? Y también que ha sido condenado a 5 años de pena privativa de la libertad, ¿no? Curiosamente ambos de un mismo partido político, ¿no? Y lo mismo también le ha pasado al alcalde de Moche, curiosamente también del mismo partido político, ¿no? Yo no hablo de partidos políticos, pues no tengo esa afinidad. Pero, por ejemplo, si una persona ya ha sido inhabilitada con resolución consentida, ya no tiene el deber de cuidado. Entonces cambia la figura en este tipo de casos. Podría de repente, pero si en el escenario de esa inhabilitación todavía tiene la custodia de ciertos bienes, entonces tiene que devolverlos esos bienes. Si se los apropia, entonces infringe también ese deber de devolución. Por lo tanto, ya no sería deber funcional, sino deber de devolución. Esa es otra figura normativa. Ok, muchas gracias, doctor. Gracias por la aclaración. La siguiente pregunta sería que, bueno, esta sí la ha tocado bastante, pero nunca está de más aclarar. ¿Por qué el extraños se lo sanciona menos gravoso que al intraños? Bueno, en realidad no es que se lo sancione menos gravoso, porque si ustedes ven el artículo 25 del Código Penal, dice que le corresponde la misma pena que el autor, ¿no? Lo tengo, dice, a lo que de cualquier otro modo dice, será reprimido con la pena prevista para el autor. Se refiere al cómplice primario, ¿no? Ustedes saben que la complicidad primaria y la complicidad secundaria están en virtud a dos criterios, criterio de necesidad y de escasez. Mientras más necesario sea la participación del cómplice para la comisión del delito, y mientras más escaso sea el aporte, entonces se convierte pues en un cómplice primario. Creo que por ahí va la pregunta, porque al cómplice secundario, que básicamente no hay cómplice secundario en los delitos de corrupción de funcionarios, básicamente digo porque podría ser que exista uno. Al cómplice secundario se le pone una pena menor siempre, se le disminuye, dice la pena, es un atenuante. Pero en el caso del cómplice primario, dice la misma pena que al autor, pero no se refiere a la pena concreta, se refiere a la pena abstracta. Entonces, por ejemplo, si en el delito de peculado, que es el que ustedes han pedido que se trate, la pena abstracta para el primer párrafo es de 4 a 8, eso le corresponde al autor, de 4 a 8. Al cómplice le corresponde también de 4 a 8. Entonces, cuando dice la misma pena que al autor, no se refiere a la pena concreta. Probablemente al autor lo condenen a 5 años, pena efectiva, pero al cómplice probablemente lo puedan imponer pena suspendida, de 4. Pero los dos están dentro del marco de la pena porque el primer párrafo establece de 4 a 8. Si al autor lo condenaron por 5 y al cómplice por 4, está dentro de los parámetros legales, por supuesto, porque cuando el código, vuelvo a repetir, señala que le corresponde la misma pena, se refiere a la misma pena abstracta, no concreta. Hacer la interpretación al revés, decir que le corresponde la misma pena que al autor, significaría que si al autor lo condenan a 5 años, al cómplice necesariamente lo tienen que condenar a 5 años. Si lo condenan a 6 años, al cómplice también a 6 años. Si al autor lo condenan a 8 años, al cómplice también a 8 años. No es así la figura. No es así. Entonces, no es la pena concreta, sino la pena abstracta. A eso se refiere la disposición normativa. Está bien, doctor, muchas gracias. Como última pregunta tenemos un caso que, bueno, en este momento se lo comparto. Una ex tesorera trabaja 4 meses en una municipalidad, por lo que ella no se acuerda a quién le dio el dinero que supuestamente faltaba, el cual es un monto de 2.000 soles. ¿Puede ser cómplice del delito de peculado o de apropiación ilícita? Bueno, apropiación ilícita está descartado, pues, ¿no? Porque apropiación ilícita es un tema de una teoría por dominio del hecho, descartado, ¿no? Acá usted me dice que una tesorera que ha estado en funcionamiento y dice que no recuerda a quién le entregó. No es un argumento de defensa nada más ahí. Yo no puedo ir a juicio, no puedo ir a un proceso de investigación, decirle al fiscal, sí, pues el dinero no está, porque objetivamente el dinero no está. Si nos vamos al tipo objetivo, el dinero no está. ¿Se afectó al patrimonio? Sí, se afectó al patrimonio. Ahora, lo que ella está diciendo es que no recuerdo, más o menos señalando de que ella no tiene conocimiento, pero tenía conocimiento porque ella en su determinado momento ella habría entregado el dinero. Entonces, objetivamente hablando y dolosamente hablando, hay conocimiento. ¿Es antijurídico? ¿Hay alguna causa de justificación?
a ver cuál sería una causa que justifique su comportamiento, ¿no? A ver, ¿cuáles son las causas de justificación? ¿La legítima defensa se aplica? No. ¿Estado de necesidad? No. Digamos, consentimiento del titular del bien jurídico, no. ¿Se aplicaría la otra figura que es cumplimiento de una orden? Tampoco. Entonces, no, la ley tampoco. Entonces, no habría una justificación en esta figura. Ahora, pasamos al otro elemento, que es la capacidad de discernimiento. La señora tiene capacidad de discernimiento, por supuesto, comprende lo que es el lugar, tiempo, espacio y realidad. Por lo tanto, no es creíble la versión que diga, no es creíble la versión que diga y que indique no recuerdo. Entonces esto va a ser tomado necesariamente dentro de un proceso penal como un argumento de defensa, pero que no tiene una justificación o un medio probatorio que lo acredite como tal. Por lo tanto, esa persona tendría que ser condenada. Ahora, por ejemplo, ahí es un caso donde no necesitas pericia. Ella está admitiendo que son 2.000 soles. ¿Qué pericia vas a necesitar si admite que son 2.000? Entonces, la desaparición de ese dinero, objetivamente está, la conducta, lamentablemente, si no recuerdo o no, algunos piensan, no, mejor lo devuelvo. No, pues. ¿Por qué? Porque ya el hecho ya se cometió. Entonces, la devolución del dinero no aplica. Ahora, que de repente puedan algunos considerar que como ya lo devolvió, bajarle la pena, y eso es otra cosa. Eso es otro tema. Eso ya no tiene nada que ver con responsabilidad penal. Muchas gracias, doctor, por la aclaración. Y a nombre de toda la página, muchas gracias nuevamente por estar aquí. Ha sido una gran clase. Nosotros lo conocemos como profesor. Sabemos cómo usted trabaja y creo que incluso con sus ejemplos y todo ello nos ha dado una mayor comprensión a todos, ya que como se dijo al inicio, esto es un tema que se va a llevar a la práctica. Y en lo personal, por ejemplo, no tenía en conocimiento que los contratistas o los gerentes de empresas podían ser autores del delito de peculado, así que muchas gracias por la aclaración, doctor. Bueno, con todos los participantes, esto ha sido todo. Si es que alguno ha tenido algún problema de conexión, el video de la clase va a estar colgado en YouTube, en nuestro canal Portal DP Duralex Setlex. Y bueno, ahí en el portal de Facebook también estaremos avisando cuando haya otras clases o otros eventos. Muchas gracias, doctor, nuevamente. Gracias con todos. Esto ha sido todo. No voy a decir, eso es todo. Bien, jóvenes, muy interesante siempre estos temas, a su disposición, a sus órdenes. Cuando gusten, nos veremos nuevamente seguramente en otro evento académico. Muchas gracias a todos ustedes, permiso. Cuídense. Gracias, doctor. Esperamos tenerlo más adelante nuevamente.